¿Alguna vez te has preguntado qué es la asexualidad? ¿O quisieras saber qué implica ser una persona asexual? Pues hoy te estaré hablando sobre la asexualidad y unas poquitas cositas más. Este tema puede ser un poco difícil de entender porque vivimos en un mundo totalmente sexualizado, donde vemos el deseo sexual como la norma y esperamos que todas las personas eventualmente tengan encuentros eróticos con otras personas, es decir, tengan sexo. Esto sucede que si una persona es mayor de edad y no ha tenido encuentros eróticos con otra persona, lo juzgamos, nos burlamos, hacemos cosas horribles a esta persona porque tenemos normalizada esta idea de que todas las personas tienen que vivir deseo y atracción sexual. Pero la realidad es que la sexualidad es diversa, muy diversa. Y van a haber personas que van a vivir mucho deseo sexual, poco deseo sexual o no van a vivir deseo sexual. Esto se le llama el espectro de la atracción. Para empezar con este tema tan enredado, les quiero decir que existen dos tipos de atracción. Por un lado tenemos la atracción sexual o erótica y por otro lado tenemos la atracción romántica o afectiva. Y ambas ocurren en un espectro. La atracción sexual erótica es esa cosa que tú sientes cuando ves a alguien y dices, está sexy, me encanta esta persona. Esa es la atracción sexual o erótica. La atracción romántica o afectiva es cuando ves a alguien y dices, ay, cómo me gustaría estar con esa persona, agarrados de la mano, yendo al parque, casados, teniendo hijitos. Y te imaginas, bueno, los hijos, puede ser sin hijos o lo que quieras, pero es esta idea de una relación afectiva. Y la otra es estas ganas, este deseo por la persona sexual. Hablemos del espectro sexual o erótico. Como les dije, es grande. Vamos a encontrar hacia un lado la asexualidad y hacia el otro lado la alosexualidad. ¿Qué es cada una de estas? Empecemos por la alosexualidad. Alosexualidad son las personas que sí viven deseo sexual y atracción sexual por otras personas, en menor o mayor grado, pero sí lo viven. Esto es lo que erróneamente llamamos personas normales, pero nuevamente este espectro todo es normal. De este lado, de la asexualidad, están las personas asexuales. Son personas que no viven deseo sexual, no viven atracción sexual o lo viven de manera diferente o intermitente. Estar en el espectro de la asexualidad no significa tener una disfunción, una enfermedad, un trastorno. Este espectro es completamente normal. Pero tal vez ustedes se pregunten, oye Lorena, pero entonces ¿qué onda con la disfunción del deseo? O tener menos deseo, tener problemas de deseo. Aquí estamos hablando del lado de la alosexualidad. Personas que tienen deseo y de pronto por un trauma sexual, por un problema de relación de pareja, su deseo se ve afectado y esto les causa pues un dolor emocional, una incomodidad porque desean desear y no pueden desear. Aquí sí hablaríamos de que están viviendo una disfunción sexual. De este lado no hay ninguna sensación de incomodidad, no hay dolor, es normal, es una orientación sexual, solo que es diferente. Y tal vez se pregunten, ¿eso no es lo mismo que ser célibe? El celibato es una decisión autoimpuesta. Sí, decidimos evitar tener encuentros eróticos con otras personas, ya sea por una razón ética, religiosa, moral, lo que sea. Pero esas personas que deciden no tener este contacto sexual, aún así sí pueden tener atracción sexual y deseo sexual. En el espectro asexual vamos a encontrar muchos tipos de asexualidad. Personas asexuales, personas demisexuales, personas grisexuales, personas fraisexuales y muchas más. Para entender cada uno de estos, tengo que explicarles la diferencia entre atracción primaria y secundaria. La atracción primaria es una atracción instantánea por la otra persona. Está basada en la primera impresión que tenemos de esta. Mientras que la atracción secundaria es esa que se desarrolla con el tiempo en función de la relación y la conexión emocional que tenemos con la otra persona. Entonces, la persona demisexual
no experimenta atracción sexual primaria, sino atracción sexual secundaria. Esto quiere decir que hasta que hay un vínculo, una conexión emocional con su pareja, es cuando aparece el deseo. Mientras que las personas fraisexuales es al revés. Tienen atracción sexual primaria pero no secundaria. En un principio, basado en las primeras impresiones, sienten el deseo sexual, pero una vez que hay una conexión emocional con otra persona, el deseo desaparece. También tenemos a las personas grisexuales. Gris quiere decir que se encuentran entre lo asexual y lo alosexual. Van a haber días que cero atracción sexual y deseo sexual y días que sí lo sienten. Esto quiere decir que va a depender de diferentes circunstancias el que exista o no exista el deseo sexual. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a mi canal, darle like, comentar y compartirlo. Ahora hablemos del espectro de la atracción afectiva o romántica. Hacia un lado tenemos el espectro de lo aloromántico y hacia el otro lado el espectro de lo romántico. ¿Qué quiere decir? Las personas alorománticas son personas que sí viven atracción afectiva, atracción romántica y desean formar vínculos románticos con otras personas. Nuevamente, este es el lado de lo que erróneamente llamamos normalidad, pero todo esto es normal, simplemente que las personas arománticas no sienten esta atracción afectiva o romántica con otras personas, ni desean formar vínculos románticos o viven esta atracción romántica o afectiva de manera diferente. En el espectro aromántico también encontramos variaciones. Encontramos personas arománticas, demirománticas, frairrománticas, grisrománticas y otras. Para entender estos tenemos que hablar nuevamente de la atracción primaria y la atracción secundaria, pero esta vez en vez de ser atracción sexual o erótica vamos a hablar de atracción afectiva o romántica primaria o secundaria. Entonces, las personas demirrománticas, por ejemplo, son personas que tienen atracción afectiva secundaria. Quiere decir que hasta que crean un vínculo emocional con alguien es cuando sienten este afecto y estas ganas de romantizar y tener una relación a largo plazo. Por otro lado, las personas frairrománticas es lo contrario. Son personas que tienen atracción afectiva o romántica primaria. Así, por primeras impresiones ya casi se quieren casar, pero una vez que hay una conexión emocional dicen mejor no. Y también por último las personas gris románticos. Si recordamos, gris significa una mezcla entre lo aromántico y lo aloromántico que va variando dependiendo de distintas circunstancias. Entonces, si la sexualidad es una orientación sexual, ¿qué personas les gustan? ¿Cuál es el género de las personas que les gustan? Pues bueno, esto se complica aún más. Les quiero hablar de las orientaciones sexuales compuestas. Para ponerles ejemplos, regresemos y pongamos aquí el espectro de la atracción sexual o erótica y el espectro de la atracción romántica o afectiva. Ya con esto aquí, por ejemplo, tenemos a una persona que es asexual a romántica. Esto quiere decir que no va a vivir atracción sexual o deseo sexual y tampoco va a vivir atracción romántica o afectiva con otras personas. Claro, esta persona sí puede generar vínculos emocionales con otras personas, pero no va a desear formar relaciones sexoafectivas con estas personas. Es como una especie de afecto amistoso o afecto familiar, pero no afecto para una relación de pareja. Ahora pensemos en una persona asexual romántica. Es una persona que no vive la atracción sexual, pero sí vive atracción afectiva. Entonces, como sí vive uno de esos dos tipos de atracción, sí es importante mencionar el género al que siente esta atracción. Entonces puede ser una persona asexual homorromántica, asexual heteroromántica, asexual birromántica, asexual panromántica, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si es una persona que sí vive atracción sexual, pero no vive atracción afectiva? Entonces estamos hablando de una persona alosexual aromántica. Y en este caso, ¿qué opciones tenemos respecto de esta atracción sexual? ¿Con qué géneros
se siente atraído con estas ganas, aunque no quiera formar estos vínculos porque no siente esta necesidad de romanticismo con la otra persona. Entonces tenemos personas homosexuales arománticas, heterosexuales arománticas, bisexuales arománticas, pansexuales arománticas. Y me pueden preguntar, ¿y qué onda con las otras personas de las que nos hablaste? Demisexuales, dimirrománticas, fraisexuales, grisexuales, grisrománticos. Para todas estas personas también pueden haber estas combinaciones. Por ejemplo, una persona demisexual que sí es romántica puede ser demisexual heteroromántica, demisexual homoromántica, y lo mismo va a ser para las otras. Simplemente combinamos en estos dos espectros, tú cómo te identificas, y si hay una parte que sí tienes atracción, ya sea sexual o afectiva, pues entonces nada más habrá que ver a qué género sientes esa atracción. La sexualidad sigue siendo invisible en nuestra sociedad. El desconocimiento nos lleva a burlarnos de estos grupos y no entenderlos. Pero ojo, la sexualidad existe. De hecho, el 1% de la población es asexual. Y sabiendo esto, nos deberíamos de poner las pilas para respetar, entender y ser incluyentes con todas estas personas que, tristemente, hasta ahora son marginalizadas. Entonces, ahora que ya saben un poquito más sobre este tema, apoyemos a la comunidad asexual también en su lucha por los derechos de las personas como cualquier otra persona. Si aprendiste algo nuevo hoy, recuerda darle like a este video, dejar tus comentarios, compartirlo y obviamente suscribirte a mi canal. Y nos vemos entonces con otro video más en 15 días. ¡Hasta luego!